Imagina vivir en una comunidad celtal en las montañas de Chiapas, México, en 1988, 6 años antes del levantamiento zapatista, en una época donde el gobierno mexicano del PRI está obsesionado con amenazas comunistas que justifican presencia militar en zonas indígenas que casualmente son ricas en recursos naturales que corporaciones quieren explotar. Tu comunidad de 580 personas ha existido pacíficamente durante siglos cultivando maíz y café en 2.400 hectáreas de tierra comunal, que legalmente les pertenece desde Reforma Agraria de 1930. Nunca han sido violentos, nunca han amenazado al gobierno. Son simplemente campesinos indígenas pobres que quieren ser dejados en paz. Entonces, una mañana de julio, destacamento militar de 120 soldados rodea completamente tu comunidad a las 5:00 am. El comandante anuncia por megáfono que inteligencia confiable ha identificado tu comunidad como base de entrenamiento para guerrilla comunista financiada por Nicaragua y Cuba. Es mentira absoluta. No hay guerrilla, no hay armas, no hay entrenamiento, no hay vínculos con Nicaragua o Cuba. Pero los militares no están aquí para verificar inteligencia, están aquí para crear pretexto. Durante siguientes 12 horas, soldados ejecutan operación antisubversiva, que es realmente teatro macabro, diseñado para fabricar evidencia de amenaza que nunca existió. Plantan armas soviéticas, que trajeron ellos mismos en casas de líderes comunitarios, fotografían estas armas capturadas, obligan a jóvenes a ponerse uniformes militares y a posar con rifles para fotos staged, que serán usadas como evidencia de guerrilleros, torturan a 14 hombres hasta que confiesan ser combatientes. Entrenados en Cuba, ejecutan a estos 14 después de obtener confesiones, queman 23 casas para negar refugio a insurgentes, violan a 18 mujeres como castigo por apoyar su versión, roban ganado y cosechas confiscadas como bienes de insurgentes. Cuando operación termina al anochecer, 14 hombres inocentes están muertos. 18 mujeres traumatizadas por violación, comunidad devastada económicamente. Y reporte oficial enviado a Ciudad de México declara: operación exitosa contra base guerrillera en Chiapas resultó en neutralización de 14 insurgentes, captura de arsenal soviético y destrucción de infraestructura subversiva. Zona está ahora pacificada. Pero hay problema fatal con fabricación. 3 periodistas independientes estaban casualmente en zona realizando reportajes sobre café cuando operación ocurrió. Presenciaron parcialmente lo que pasó y decidieron investigar. Y 12 sobrevivientes de comunidad, liderados por Pedro Gómez Hernández de 41 años, quien vio a soldados plantar rifles AK-47 en casa de su hermano antes de descubrirlos y fotografiarlos como evidencia, quien escuchó a comandante decir explícitamente a subordinados: necesitamos resultados que justifiquen presupuesto antisubversivo o nos cortarán fondos. Decidieron que no permanecerían silenciosos. Decidieron denunciar públicamente que toda la amenaza guerrillera fue inventada por militares para justificar presencia militar en zona, que gobierno quería controlar para facilitar inversión extranjera en petróleo y recursos forestales. Decisión extraordinariamente peligrosa en México de 1988, donde denunciar ejército podía resultar en desaparición, donde indígenas acusando militares de fabricar amenazas serían etiquetados como los verdaderos subversivos. Durante siguientes 2 años, estos 12 sobrevivientes, con ayuda de los 3 periodistas, construirían caso meticulosamente documentado, demostrando que masacre fue basada en inteligencia completamente fabricada, que armas capturadas fueron plantadas, que confesiones fueron extraídas mediante tortura, que toda operación fue teatro diseñado para crear pretexto para militarización de zona. Su evidencia eventualmente forzaría investigación legislativa en 1990 que revelaría patrón sistemático. Ejército mexicano había fabricado amenazas guerrilleras en al menos 17 comunidades indígenas diferentes en Chiapas, Oaxaca y Guerrero durante los 1980s, usando amenaza inventada para justificar presencia militar que facilitaba desplazamiento de comunidades indígenas de tierras que corporaciones querían explotar. Era escándalo que sacudiría confianza en ejército y que contribuiría al levantamiento zapatista de 1994, cuando comunidades indígenas decidieron que si iban a ser acusadas de ser insurgentes, sin importar qué hicieran,
Entonces mejor volverse insurgentes reales y al menos pelear por algo. Escúchame con atención absoluta. Estamos a solo 824 suscriptores de alcanzar 1000 que necesitamos desesperadamente para monetizar este canal. Tengo ahora mismo 176 suscriptores. Cada persona que está viendo esto y que no presiona botón de suscribirse está literalmente impidiendo que este canal crezca y produzca más contenido de esta calidad que nadie más está haciendo con este nivel de investigación brutal y honestidad sin filtros. Si valoras contenido que expone cómo gobiernos fabrican enemigos para justificar represión, si quieres ver más historias sobre América Latina que revelan verdades que poder establecido quiere mantener enterradas, entonces suscríbete ahora mismo. No mañana, no después. Ahora, presiona ese botón rojo, activa campanita y comparte este video con todos los que conoces que necesitan entender cómo funciona propaganda estatal y fabricación de amenazas. Dale like inmediatamente para que el algoritmo empuje este contenido a más personas. Necesito urgentemente tu ayuda para alcanzar esos 1000 suscriptores. Cada suscripción cuenta. Cada like cuenta. Cada share cuenta. Ayúdame a llegar a la meta, y te prometo contenido aún mejor, investigaciones aún más profundas, verdades aún más incómodas. Cuando alcancemos 1000, haremos video especial revelando la historia más explosiva que jamás hayamos investigado. Te advierto con máxima seriedad. Esta narrativa contiene descripción de fabricación sistemática de evidencia por fuerzas militares, tortura para extraer confesiones falsas, ejecuciones sumarias de inocentes, violación masiva y revelación de cómo estados usan amenazas a seguridad nacional, inventadas para reprimir poblaciones y para facilitar explotación económica. Si crees ingenuamente que tu gobierno nunca mentiría sobre amenazas para justificar represión, este video destruirá esa inocencia. Si eres sensible a contenido sobre manipulación estatal y sobre violencia contra civiles justificada mediante mentiras, cierra ahora. Para quienes se queden, lo que escucharán está documentado en investigaciones legislativas mexicanas, en reportes de organizaciones de derechos humanos, en testimonios de perpetradores que eventualmente confesaron, en evidencia que el gobierno mexicano suprimió durante años pero que finalmente emergió cuando presión internacional se volvió insostenible. En la madrugada del 14 de julio de 1988, cuando niebla densa cubría selva lacandona de Chiapas, donde comunidad celtal de Nuevo Amanecer se asentaba a 1200 metros sobre nivel del mar, en zona de transición entre montañas y selva tropical, cuando 580 habitantes dormían después de día agotador de trabajo, en milpas y cafetales, columna motorizada de 120 soldados del 46º Batallón de Infantería, llegó silenciosamente por único camino de terracería que conectaba comunidad con carretera principal a 18 kilómetros de distancia. Vehículos se detuvieron a 1 kilómetro de distancia para no alertar con ruido de motores. Soldados descendieron y avanzaron a pie en formación de cerco, rodeando perímetro completo de comunidad en maniobra que había sido planeada meticulosamente durante semana previa, basándose en mapas y en reconocimiento aéreo. A las 5:17 am, exactamente al amanecer, cuando luz comenzaba a penetrar niebla, comandante coronel Héctor Durazo Moreno, de 48 años, veterano de 26 años de servicio que había participado en represión de movimientos estudiantiles en 1968, y que veía a indígenas como amenaza permanente a México moderno, activó megáfono militar que amplificaba su voz resonando por toda comunidad. Atención habitantes de esta comunidad, soy coronel Durazo del Ejército Mexicano. Bajo autoridad del estado de emergencia declarado en Chiapas, estamos ejecutando operación antisubversiva contra base guerrillera identificada mediante inteligencia militar. Todos los habitantes deben salir inmediatamente de sus casas con manos visibles y congregarse en Plaza Central. Tienen 5 minutos. Cualquiera que no obedezca será considerado combatiente hostil y será neutralizado. Repito, 5 minutos. La comunidad despertó en terror absoluto. Familias salieron de casas de madera y adobe en ropa de dormir, niños llorando, ancianos confundidos, todos convergiendo en Plaza Central de tierra donde bandera mexicana colgaba de asta oxidada y donde pequeña capilla católica dominaba un lado.
Para cuando 5 minutos expiraron, aproximadamente 520 de los 580 habitantes estaban en plaza. Otros 60 estaban en milpas distantes o habían huido a selva al escuchar megáfono. Soldados los rodearon completamente con rifles apuntando, estableciendo perímetro que no dejaba escape. Durazo caminó al centro de plaza acompañado por Mayor Esteban Ruiz, su segundo en comando, y por Teniente Carlos Medina, oficial de inteligencia. Llevaba documento oficial con sello del Secretaría de Defensa que autorizaba operación contra insurgencia en zona de Chiapas, identificada mediante inteligencia como sitio de entrenamiento guerrillero. Documento citaba fuentes confiables, reportando presencia de instructores cubanos y nicaragüenses, arsenal de armas soviéticas y células de combatientes entrenándose para ataque contra instalaciones gubernamentales. Todo era mentira. No había instructores extranjeros. No había arsenal. No había células de combate. La inteligencia confiable era invención completa fabricada en oficinas de Ciudad de México por burócratas que necesitaban justificar presupuestos masivos de seguridad interna, que estaban siendo cuestionados por legisladores que preguntaban ¿por qué México gastaba millones en amenazas que nunca se materializaban? Solución era simple: fabricar amenazas, neutralizarlas, mediante operaciones militares espectaculares, usar evidencia de operaciones exitosas para justificar presupuestos. Pero había motivación adicional más siniestra. Nuevo Amanecer ocupaba 2.400 hectáreas de tierra comunal que legalmente les pertenecía desde 1936, cuando Reforma Agraria de Cárdenas había redistribuido tierras de haciendas a comunidades campesinas. Pero esas 2.400 hectáreas contenían reservas significativas de madera preciosa, caoba principalmente, valoradas en aproximadamente $12 millones, y estaban en zona donde Pemex había identificado posibles depósitos de petróleo que justificaban exploración. Corporaciones forestales y Pemex habían estado presionando a gobierno para reubicar comunidad para facilitar explotación de recursos. Pero bajo ley mexicana, comunidades con títulos de tierra comunal no podían ser desplazadas fácilmente sin causa, excepto que sí había causa legítima. Si comunidad era identificada como base guerrillera, entonces sus habitantes podían ser reubicados por razones de seguridad nacional, y tierras podrían ser confiscadas como zona de seguridad y eventualmente vendidas o arrendadas a corporaciones para explotación. Era esquema que había sido usado exitosamente en Guatemala durante los 1980s, con asesoría de militares estadounidenses. Fabricar amenaza insurgente, usar amenaza para desplazar población indígena, entregar tierras a corporaciones. México estaba importando modelo. Durazo comenzó: interrogatorio, público gritado. Sabemos que esta comunidad ha estado entrenando guerrilleros. Sabemos que instructores extranjeros han estado aquí. Sabemos que tienen armas escondidas. ¿Van a confesar ahora, o vamos a extraer confesiones por fuerza? ¿Quiénes son los líderes de célula guerrillera? ¿Dónde están escondidas las armas? Tienen 1 minuto para responder. Pedro Gómez Hernández, de 41 años, miembro del Consejo de Ancianos de Comunidad, campesino que cultivaba 3 hectáreas de maíz y café, padre de 6 hijos, hombre que hablaba tzeltal como lengua materna y español limitado como segunda lengua, dio paso adelante con manos levantadas en gesto de no amenaza. Habló en español imperfecto pero claro. Señor coronel, hay error muy grande. No somos guerrilleros. Somos campesinos pobres. Cultivamos maíz y café. No tenemos armas excepto machetes para agricultura. Nunca hemos visto extranjeros aquí. Por favor, verifique con autoridades de municipio, con parroquia, con cualquiera. Somos pacíficos. Durazo respondió con desprecio performativo diseñado para audiencia de sus subordinados más que para Pedro. Todos los insurgentes niegan ser insurgentes. Pero inteligencia militar no miente. Esta comunidad será registrada completamente, y si encontramos lo que sabemos que está aquí, los responsables pagarán precio máximo por traición a México. Ordenó separación de población. Hombres entre 16 y 55 años, total de 127, fueron formados en línea separada y forzados a arrodillarse con manos detrás de cabeza. Mujeres, niños y ancianos fueron confinados bajo vigilancia armada. Luego ordenó
Registro exhaustivo de comunidad. Escuadras de 10 soldados cada una comenzaron inspecciones casa por casa, metodología que Pedro observaría con horror creciente porque no era registro legítimo, sino montaje cuidadosamente orquestado. Pedro vio desde su posición arrodillada cómo escuadra liderada por Mayor Ruiz entró a casa de su hermano Manuel de 38 años, que estaba arrodillado a 20 metros de Pedro. 5 minutos después, Ruiz salió sosteniendo rifle AK-47 sobre su cabeza, gritando triunfalmente: «Arsenal encontrado, armas soviéticas exactamente como inteligencia predijo». Fotógrafo militar corrió inmediatamente a documentar hallazgo, tomando docenas de fotos de Ruiz sosteniendo rifle, de rifle colocado en suelo junto a casa de Manuel, de soldados inspeccionando rifle. Pero Pedro había visto algo que fotógrafo no capturó. Había visto a soldado diferente cargar bolsa pesada de lona entrando a casa de Manuel 2 minutos antes de que Ruiz encontrara el AK-47. Había visto bulto rectangular obvio en bolsa que tenía forma de rifle. Entendió instantáneamente con claridad terrible que esto era trampa, que soldados habían traído rifles que estaban plantando para crear evidencia que justificara operación. Durante siguientes 2 horas, escuadras encontraron evidencia adicional: 6 rifles AK-47, 400 rondas de munición 7.62 mm, 3 pistolas, 2 granadas de mano y manual de entrenamiento guerrillero, en español que según Pedro tenía papel demasiado nuevo y demasiado limpio para haber estado en selva húmeda de Chiapas durante tiempo significativo. Cada hallazgo fue meticulosamente fotografiado, catalogado, documentado. Era creación de archivo de evidencia que sería mostrado a superiores, a medios, eventualmente a público como prueba de amenaza guerrillera neutralizada exitosamente. Pero fabricación de evidencia material era solo primera fase. Durazo necesitaba también confesiones que validaran narrativa. Seleccionó 14 hombres de los 127 arrodillados usando criterio aparente de líderes comunitarios visibles. Pedro fue uno seleccionado, su hermano Manuel otro, tesorero de comunidad, presidente de cooperativa de café, maestro de escuela primaria, catequista católico, y 8 más que ejercían roles de liderazgo. Los 14 fueron separados, llevados a edificio de escuela que soldados habían convertido temporalmente en centro de interrogación. Lo que siguió fue tortura sistemática diseñada para extraer confesiones preescritas que Teniente Medina había preparado. Cada uno de los 14 fue interrogado individualmente durante sesiones que duraron entre 1 y 4 horas. Técnicas empleadas: golpizas con bastones que fracturaron costillas, casi ahogamiento con trapos mojados en agua con chile que quemaba garganta y pulmones, electricidad de generador manual aplicada a genitales, suspensión de muñecas que dislocaba hombros, amenazas de violar esposas e hijas si no confesaban. Pedro fue torturado durante 2 horas y media. Le preguntaron: ¿cuántos guerrilleros entrenaste? ¿Dónde recibiste entrenamiento en Cuba? ¿Quién es tu contacto en Nicaragua? ¿Cuándo planeaban atacar? Respondió cada vez: no soy guerrillero, soy campesino, nunca salí de Chiapas, no conozco cubanos ni nicaragüenses, no hay plan de ataque porque no somos insurgentes. Fue golpeado brutalmente después de cada negación. Electricidad fue aplicada a sus genitales causando dolor tan extremo que perdió conciencia 2 veces. Finalmente, después de 2 horas, cuando amenazaron con traer a su hija de 14 años y violarla frente a él, Pedro colapsó. Confesaré lo que quieran. Solo no toquen a mi familia. Diré lo que necesiten que diga. Le dieron confesión prescrita para firmar. Yo, Pedro Gómez Hernández, confieso que fui reclutado por organización guerrillera en 1985, que recibí entrenamiento en tácticas de combate en Cuba durante 3 meses en 1986, que he estado entrenando célula de 40 combatientes en esta comunidad desde 1987, que recibimos armas y fondos de Nicaragua canalizados a través de contactos en Guatemala, y que estábamos planeando ataque contra instalaciones policiales en San Cristóbal de las Casas para diciembre de 1988. Firmó con huella digital porque tortura había destruido su capacidad de sostener pluma. Confesión fue grabada en audio, transcrita, anexada a expediente de evidencia.
Los otros 13 fueron sometidos a proceso similar. Manuel resistió más tiempo que Pedro, soportando 4 horas de tortura antes de confesar, sufriendo fractura de cráneo cuando soldado lo golpeó con culata de rifle. Maestro de escuela. Sebastián López confesó después de solo 40 minutos porque tenía condición cardíaca y casi murió en mesa de tortura cuando electricidad detuvo su corazón temporalmente. Catequista Marcelino Pérez nunca confesó, resistió 6 horas de tortura brutal negando repetidamente, eventualmente fue ejecutado sin confesión, porque Durazo decidió que un combatiente que murió resistiendo captura era aceptable narrativamente. Para las 3:00 p.m., 8 horas después de inicio de operación, Durazo tenía lo que necesitaba. Arsenal de armas, capturado. 13 confesiones firmadas de guerrilleros. Cientos de fotografías documentando operación exitosa. Ahora necesitaba fase final. Eliminación de insurgentes confesados para demostrar que amenaza había sido neutralizada permanentemente. Los 14 fueron formados en línea en Plaza Central frente a toda comunidad forzada a observar. Durazo anunció por megáfono: estos 14 hombres han confesado ser guerrilleros entrenados por Cuba y Nicaragua. Bajo ley marcial vigente en zona de emergencia, han sido encontrados culpables de traición y serán ejecutados inmediatamente. Esto es lo que pasa a quienes traicionan a México. No hubo juicio. No hubo debido proceso. No hubo oportunidad de defensa. Solo ejecución sumaria como había sido planeado desde antes de que operación comenzara. Pelotón de fusilamiento fue formado. Los 14 fueron vendados. Pedro en sus últimos momentos pensó en sus 6 hijos, que quedarían huérfanos, en su esposa que quedaría viuda, en mentira monstruosa que lo estaba matando. Pensó en gritar una última vez su inocencia, pero sabía que era inútil. Orden de fuego fue dada. 14 rifles dispararon simultáneamente. 14 cuerpos cayeron. Algunos murieron instantáneamente. Otros agonizaron durante minutos con heridas de bala, mientras comunidad lloraba impotente. Pedro murió de disparo que atravesó su corazón. Relativamente rápido comparado con la agonía de tortura que había precedido. Mientras ejecutaba fase final, otras atrocidades ocurrían simultáneamente. Soldados que no estaban directamente involucrados en ejecuciones habían identificado 23 casas pertenecientes a los 14 ejecutados y a sus familiares cercanos. Las estaban quemando para negar infraestructura a insurgencia. Llamas consumían décadas de trabajo, cosechas almacenadas, herramientas, documentos de propiedad, memorias familiares. Y en horror paralelo que siempre acompaña a estas operaciones, 18 mujeres entre 16 y 42 años fueron violadas por soldados durante las horas cuando atención estaba enfocada en ejecuciones, violencia sexual que fue sistemática, no aleatoria, diseñada como castigo colectivo y como terrorismo que garantizaría que comunidad nunca olvidaría costo de ser etiquetados como insurgentes. Para las 6:00 p.m., cuando operación concluyó y columna militar se retiró, comunidad de Nuevo Amanecer estaba devastada. 14 hombres muertos ejecutados como supuestos guerrilleros, 18 mujeres violadas y traumatizadas, 23 casas quemadas destruyendo hogares de aproximadamente 140 personas, ganado robado valorado en 85,000 pesos, aproximadamente $40 entonces, pero cantidad significativa para campesinos pobres, comunidad económicamente arruinada y psicológicamente destruida. Y reporte oficial que Durazo envió esa noche a Secretaría de Defensa declaraba: Operación Cielo Limpio ejecutada exitosamente en comunidad identificada como base guerrillera en Chiapas. Resultados: 14 insurgentes neutralizados, arsenal soviético capturado incluyendo 6 rifles AK-47, 3 pistolas, 2 granadas, 400 rondas munición, confesiones de 13 combatientes documentando vínculos con Cuba y Nicaragua, infraestructura insurgente destruida. No hubo bajas propias. Zona está pacificada y lista para desarrollo económico normal. Recomiendo condecoración para personal participante por servicio distinguido a nación. Pero hubo 3 testigos no planeados que complicarían masivamente la narrativa oficial de Durazo. Periodistas independientes que estaban en zona completamente por coincidencia. Sandra Morales, de 34 años,
reportera freelance para publicación alternativa de Ciudad de México llamada Punto Crítico, y sus dos colegas fotógrafo Javier Ruiz de 29 años y camarógrafo Miguel Ángel Santos de 31 años, habían llegado a zona 3 días antes del operativo para realizar reportajes sobre cooperativas de café orgánico en Chiapas, proyecto completamente apolítico sobre agricultura sostenible. Estaban hospedándose en comunidad vecina de San Jerónimo, a 8 kilómetros de Nuevo Amanecer, cuando escucharon el megáfono militar a las 5:17 am del 14 de julio. Sonido viajaba kilómetros en silencio de madrugada en montañas. Sandra reconoció inmediatamente que algo significativo estaba ocurriendo. Contra advertencias de sus anfitriones que les dijeron que acercarse a operación militar era suicidio, los tres decidieron investigar. Caminaron sendero de montaña que conectaba las dos comunidades, llegando a posición elevada a 600 metros de Nuevo Amanecer, desde donde podían observar con binoculares sin ser detectados. Lo que presenciaron durante siguientes 12 horas cambiaría trayectoria del caso completamente. Javier fotografió con lente telescópico. Soldados entrando a casa con bolsas, saliendo minutos después, descubriendo armas, proceso de plantación siendo repetido en 6 casas diferentes. Miguel filmó en video de 16 milímetros. Hombres siendo arrastrados a escuela, gritos audibles de tortura, hombres siendo sacados horas después visiblemente golpeados. Sandra tomó notas meticulosas documentando cronología, hora exacta de cada hallazgo de armas, duración de sesiones de interrogación, formación de pelotón de fusilamiento, ejecuciones sumarias, casas siendo quemadas. Cuando operación terminó y columna militar se retiró al anochecer, los 3 periodistas descendieron cuidadosamente a Nuevo Amanecer. Encontraron comunidad en duelo y shock absoluto. 14 cuerpos todavía yacían donde habían caído porque soldados no permitieron que fueran movidos hasta después de su retirada, queriendo que quedaran expuestos durante horas como advertencia. Viudas lloraban sobre cadáveres de esposos. Niños huérfanos gritaban nombres de padres muertos. Mujeres violadas temblaban en shock catatónico. Casas todavía humeaban. Sandra comenzó a entrevistar sobrevivientes. Habló con Carmela Gómez, viuda de Pedro de 39 años con 6 hijos ahora huérfanos, quien describió entre sollozos cómo había visto a soldados plantar rifle en casa de su cuñado Manuel. Vi con mis propios ojos. Soldado entró con bolsa grande, salió sin bolsa. 5 minutos después otro soldado encontró rifle exactamente donde primero había estado. No somos estúpidos. Sabemos que fue plantado. Mi esposo Pedro nunca tocó rifle en su vida excepto machete para cortar maíz. Y ahora está muerto, ejecutado como guerrillero. Su nombre será recordado como terrorista cuando era hombre más pacífico que conocí. Habló con hermana de Manuel, Rosa Gómez de 35 años, quien describió tortura. Escuchamos gritos durante horas, gritos de hombres rogando que parara dolor, gritos de «somos inocentes, por favor», gritos que nunca olvidaré. Cuando sacaron a mi hermano después de 4 horas, su rostro estaba tan hinchado que apenas lo reconocí. Tenía sangre saliendo de oídos. No podía caminar sin apoyo. Y confesó algo que sé absolutamente que nunca hizo, porque mi hermano nunca salió de Chiapas en su vida entera, mucho menos fue a Cuba. Y crucialmente, Sandra habló con 12 hombres que habían estado arrodillados durante operación, que habían observado plantación de armas, que habían escuchado torturas, que estaban decididos a no dejar que mentira se convirtiera en verdad oficial. Estos 12 formaron núcleo de lo que se volvería movimiento de justicia, que duraría años. Liderados por Esteban Méndez, de 44 años, primo segundo de Pedro, quien había visto exactamente el mismo proceso de plantación, decidieron que arriesgarían todo, incluyendo potencialmente sus propias vidas, para exponer fabricación. Sandra, Javier y Miguel permanecieron en zona durante 4 días adicionales, documentando exhaustivamente. Fotografiaron armas capturadas que soldados habían dejado atrás como evidencia, notando que no tenían marcas de uso ni oxidación, a pesar de supuestamente haber estado almacenadas en ambiente húmedo de selva durante años. Entrevistaron a 73 sobrevivientes. Filmaron casas quemadas, tumba colectiva donde 14 cuerpos fueron enterrados, testimonios en video de viudas y de hombres que habían presenciado plantación, y en decisión extraordinariamente valiente que los pondría en peligro mortal,
decidieron publicar reportaje completo exponiendo fabricación militar. Sabían que acusar ejército mexicano de plantar evidencia y de ejecutar civiles inocentes era cruzar línea que podría resultar en su propia desaparición o muerte. Pero consideraron que evidencia era tan sólida y atrocidad tan grave que tenían obligación moral de reportar sin importar riesgo personal. El 28 de julio de 1988, 2 semanas después de masacre, Punto Crítico publicó reportaje de 40 páginas titulado Nuevo Amanecer, cómo ejército mexicano fabricó amenaza guerrillera para justificar masacre de indígenas. Incluía fotografías de proceso de plantación, transcripciones de testimonios, análisis de confesiones mostrando que contenían detalles imposibles, como fechas que no coincidían, ubicaciones geográficas incorrectas, referencias a entrenamiento en Cuba que supuestamente ocurrió durante periodos cuando confesores podían ser verificados como estando en Chiapas, y acusación directa. Coronel Héctor Durazo Moreno fabricó evidencia, extrajo confesiones mediante tortura, ejecutó 14 campesinos inocentes y reportó operación como éxito antisubversivo para justificar presupuesto militar y para facilitar desplazamiento de comunidad indígena de tierras codiciadas por corporaciones. Reacción del gobierno fue predecible y feroz. Secretaría de Defensa emitió comunicado al día siguiente. Reportaje de Punto Crítico es difamación maliciosa de Fuerzas Armadas basada en testimonios de simpatizantes terroristas. Operación en Nuevo Amanecer fue ejecutada profesionalmente basándose en inteligencia verificada. Arsenal capturado y confesiones obtenidas demuestran indiscutiblemente que Comunidad era base guerrillera. Publicación está siendo investigada por apología del terrorismo. Amenaza era clara. Punto Crítico. Y sus periodistas serían prosecutados si continuaban. Pero en lugar de retroceder, Sandra, Javier y Miguel duplicaron compromiso. Contactaron organizaciones internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proporcionándoles evidencia completa. Contactaron legisladores de oposición en Congreso mexicano que estaban buscando casos de abuso militar para usar políticamente contra PRI gobernante. Y crucialmente, facilitaron que los 12 sobrevivientes de Nuevo Amanecer viajaran clandestinamente a Ciudad de México para presentar denuncia formal ante Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, institución que había sido creada apenas en 1990 y que estaba buscando casos emblemáticos para establecer credibilidad. Esteban Méndez lideró delegación, presentando testimonio de 3 horas ante investigadores de CNDH, describiendo en detalle todo lo que había presenciado: plantación de armas, tortura audible, ejecuciones sumarias, violaciones, quema de casas. CNDH, bajo presión de atención internacional que reportaje había generado, no pudo ignorar caso como habría hecho normalmente con acusaciones indígenas contra militares. Abrió investigación formal en agosto de 1988. Pero investigación fue obstruida sistemáticamente desde inicio. Secretaría de Defensa se negó a proporcionar nombres de soldados que habían participado en operación citando seguridad operacional, se negó a permitir acceso a Coronel Durazo para interrogación, se negó a proporcionar copias de reporte oficial de operación, se negó a permitir inspección de arsenal capturado que supuestamente estaba en custodia militar. 5. Operación militar, investigación de CNDH se estancó durante meses. Pero en noviembre de 1988 ocurrió desarrollo inesperado. Sargento primero Luis Vega Morales, de 33 años, uno de soldados que había participado en operación, desertor del ejército por razones no relacionadas al caso, contactó a Sandra Morales ofreciendo testificar sobre lo que realmente había ocurrido en Nuevo Amanecer. En entrevista grabada en video en ubicación secreta, Vega confesó todo. Fui parte de operación. Coronel Durazo nos dio briefing 3 días antes. Dijo explícitamente: necesitamos resultados que justifiquen presupuesto antisubversivo. Superiores están cuestionando gastos porque no hemos neutralizado suficientes insurgentes este año. Vamos a crear operación que genere evidencia de amenaza guerrillera seria. Nos dio armas para plantar, rifles que habían sido confiscados en operaciones previas en otras zonas y que estaban almacenados en arsenal.
Nos dio confesiones preescritas que debíamos extraer. Nos dijo específicamente que Comunidad era objetivo porque ocupaba tierras que Pemex quería para exploración petrolera, y que desplazarlos por razones de seguridad sería más fácil que proceso legal de expropiación. Plantamos 6 rifles, 3 pistolas, 2 granadas. Yo personalmente planté uno de los AK-47 en casa que después fue reportada como almacén de arsenal. Torturamos a 14 hombres hasta que confesaron. Varios de nosotros nos sentimos mal haciéndolo porque era obvio que eran campesinos inocentes. Pero órdenes son órdenes, y desobedecer a Coronel Durazo habría significado corte marcial. Luego ejecutamos a los 14 sin juicio. Y sí, violaciones ocurrieron. Durazo no las ordenó explícitamente, pero las toleró como bonus para tropas. Es práctica común en este tipo de operaciones. Cuando operación terminó, Durazo nos dijo: «Buen trabajo. Acaban de salvar presupuesto de batallón para año próximo. Y han facilitado desarrollo económico importante para México, eliminando obstáculo». Era celebración cínica de lo que todos sabíamos era crimen. Por eso deserté 2 meses después. No podía continuar siendo parte de institución que opera así. Testimonio de Vega era dinamita. Era confesión de perpetrador desde dentro, confirmando exactamente lo que sobrevivientes y periodistas habían alegado. Sandra entregó video inmediatamente a CNDH y a medios internacionales. Human Rights Watch publicó reporte en diciembre de 1988 titulado «México, fabricación de amenazas insurgentes para justificar represión de indígenas», usando caso de Nuevo Amanecer como ejemplo principal y citando testimonio de Vega extensivamente. Presión internacional escaló dramáticamente. Gobierno de Estados Unidos, que estaba negociando NAFTA con México y que necesitaba México parecer Estado de Derecho funcional para justificar tratado ante Congreso estadounidense, presionó discretamente a gobierno mexicano para que investigara seriamente. Unión Europea expresó preocupación. ONU Comité contra Tortura solicitó información. En febrero de 1989, 7 meses después de masacre, CNDH emitió recomendación formal. Evidencia disponible sugiere fuertemente que operación militar en Nuevo Amanecer, el 14 de julio de 1988, involucró violaciones graves de derechos humanos, incluyendo posible fabricación de evidencia, tortura, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual. Recomendamos que Secretaría de Defensa abra investigación interna, que identifique y procese a responsables y que compense a víctimas. Secretaría de Defensa respondió con investigación interna que era teatro transparente. Comité de 3 generales revisó caso durante 2 meses y concluyó en abril de 1989 que operación fue ejecutada apropiadamente basándose en inteligencia disponible en ese momento, que arsenal capturado era genuino, que confesiones fueron obtenidas mediante métodos legales de interrogación, y que ejecuciones estaban justificadas bajo ley marcial vigente en zona de emergencia. Pero recomendó mejoras procedimentales para futuras operaciones y reprimenda administrativa menor para Durazo por deficiencias en documentación. Era farsa absoluta. Pero presión no disminuyó. Los 12 sobrevivientes de Nuevo Amanecer, ahora organizados formalmente como Comité de Justicia para Víctimas de Nuevo Amanecer, continuaron campaña incansable. Presentaron denuncia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., en mayo de 1989. Viajaron a Europa en junio de 1989 para testificar ante Parlamento Europeo. Organizaron protestas mensuales frente a Secretaría de Defensa en Ciudad de México. Dieron cientos de entrevistas a medios nacionales e internacionales. Y en desarrollo crítico, comenzaron a conectar con otras comunidades que habían sufrido operaciones similares. Descubrieron que Nuevo Amanecer no era caso aislado sino patrón sistemático. Durante investigación, identificaron al menos otras 16 comunidades en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde operaciones militares similares habían ocurrido entre 1985 y 1989, todas siguiendo template casi idéntico. Comunidad indígena en Tierra Valiosa. Inteligencia identificando amenaza guerrillera. Operación militar descubriendo arsenal y neutralizando insurgentes. Comunidad devastada y eventualmente desplazada. Corporaciones adquiriendo tierras poco después. En julio de 1990, 2 años después de masacre,
Comité de Justicia, junto con representantes de otras 16 comunidades afectadas, presentaron petición formal a Congreso mexicano exigiendo investigación legislativa de patrón de fabricación de amenazas insurgentes para justificar represión de indígenas y desplazamiento para beneficio corporativo. Petición fue respaldada por 47 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, por 23 legisladores de oposición y por cobertura mediática masiva que había convertido caso en escándalo nacional. Congreso, presionado por oposición, que veía oportunidad de dañar PRI gobernante, estableció Comisión Especial de Investigación en agosto de 1990. Durante siguientes 8 meses, Comisión investigó exhaustivamente, entrevistó a 340 sobrevivientes de 17 comunidades afectadas, revisó miles de documentos militares que finalmente fueron proporcionados bajo orden judicial, entrevistó a 23 soldados que testificaron bajo inmunidad sobre prácticas de fabricación de evidencia. Consultó con expertos internacionales en derechos humanos y en tácticas contra insurgentes. El 15 de abril de 1991, Comisión publicó reporte de 600 páginas que era devastador para ejército y para gobierno. Investigación ha documentado patrón sistemático durante periodo 1985-1991, donde Fuerzas Armadas fabricaron amenazas insurgentes en al menos 17 comunidades indígenas, plantaron evidencia, extrajeron confesiones mediante tortura, ejecutaron total de 127 civiles inocentes y justificaron estas acciones como operaciones antisubversivas exitosas. Motivaciones incluyeron: 1. Justificar presupuestos de seguridad interna mediante demostración de amenazas activas. 2. Facilitar desplazamiento de comunidades indígenas de tierras codiciadas por corporaciones estatales y privadas para explotación de recursos. 3. Intimidar población indígena para prevenir organización política legítima. En caso específico de Nuevo Amanecer, evidencia es concluyente que arsenal fue plantado, que confesiones fueron extraídas mediante tortura que constituyó crimen bajo ley mexicana e internacional, que 14 hombres ejecutados eran civiles inocentes sin vínculos a ninguna organización insurgente, que 18 mujeres fueron violadas sistemáticamente, y que toda operación fue fabricación diseñada para crear pretexto para desplazamiento de comunidad cuyas tierras contenían madera valiosa y posibles depósitos petroleros. Recomendamos: 1. Prosecución criminal de Coronel Héctor Durazo Moreno y de subordinados por tortura, ejecución extrajudicial, violación y fabricación de evidencia. 2. Compensación de 500,000 pesos por familia de cada víctima ejecutada y 300,000 pesos por cada víctima de violación. 3. Devolución de tierras a comunidad de Nuevo Amanecer con garantía de no desplazamiento. 4. Reforma de protocolos militares para prevenir abusos futuros. 5. Disculpa pública de Presidente de México a víctimas. Era victoria moral enorme para sobrevivientes, pero implementación de recomendaciones fue parcial y dilatoria. Durazo fue finalmente procesado en 1993, 5 años después de masacre, pero solo por abuso de autoridad y falsificación de documentos, no por tortura, ni ejecución, ni violación. Recibió sentencia de 8 años, cumplió solo 4 antes de ser liberado por buen comportamiento en 1997. Otros participantes recibieron sentencias similares, menores o ninguna. De 120 soldados que participaron en operación, solo 12 fueron procesados, todos recibiendo sentencias menores de 5 años. Compensación fue pagada finalmente en 1995. Familias de 14 ejecutados recibieron cada una 500,000 pesos, aproximadamente $80,000, ajustando por devaluación del peso. 18 víctimas de violación recibieron cada una 300,000 pesos, aproximadamente $48,000. Cantidades significativas, pero que obviamente no compensaban pérdidas ni trauma. Tierras fueron devueltas a comunidad, pero para entonces muchas familias habían emigrado permanentemente. Población de Nuevo Amanecer cayó de 580 en 1988 a 340 en 2000, pérdida de 41% por emigración de familias traumatizadas que no podían continuar viviendo en lugar de tanto horror. Y en ironía amarga, Pemex nunca encontró petróleo viable en zona.
Exploración en 1992-1994 mostró que depósitos identificados en estudios preliminares eran demasiado pequeños para explotación comercial. 14 hombres habían muerto, comunidad había sido devastada, todo para facilitar explotación petrolera que nunca ocurrió, porque petróleo ni siquiera existía en cantidades significativas. Durazo salió de prisión en 1997 y vivió resto de vida en relativa obscuridad. Se mudó a Monterrey, donde trabajó como consultor de seguridad privada. Murió en 2019 a los 79 años de cáncer de próstata. En entrevistas ocasionales durante sus últimos años, nunca admitió haber fabricado evidencia ni haber cometido crímenes. Mantuvo hasta final que operación fue legítima basándose en inteligencia disponible y que tragedias que ocurrieron fueron lamentables pero inevitables en contexto de guerra contra su versión. Los 12 sobrevivientes que formaron Comité de Justicia continuaron activismo durante décadas. Esteban Méndez se convirtió en líder prominente de movimiento indígena en Chiapas. Participó en negociaciones de paz después del levantamiento zapatista de 1994. Argumentó que fabricación de amenazas por gobierno durante los 80s había creado exactamente condiciones que produjeron insurgencia real en los 90s. Nos acusaron de ser guerrilleros cuando éramos pacíficos. Nos trataron como insurgentes. Eventualmente algunos decidieron que si iban a sufrir represión de insurgentes sin importar qué, mejor volverse insurgentes reales y al menos pelear por algo. Profecía autocumplida. Sandra Morales, Javier Ruiz y Miguel Ángel Santos continuaron reportando sobre abusos militares a pesar de amenazas constantes. Sandra sobrevivió intento de asesinato en 1991, cuando sicarios dispararon contra su auto. Escapó con heridas menores. Javier fue arrestado en 1993, bajo cargos fabricados de posesión de drogas. Liberado después de campaña internacional. Miguel fue exiliado a España en 1995, después de recibir amenazas de muerte creíbles. Los tres fueron galardonados con Premio Internacional de Libertad de Prensa en 1996, por su trabajo exponiendo fabricación de Nuevo Amanecer. En 2008, 20 años después de masacre, memorial fue erigido en Nuevo Amanecer con nombres de 14 ejecutados: Pedro Gómez Hernández, Manuel Gómez Hernández, Sebastián López Méndez, Marcelino Pérez Gómez y 10 otros campesinos inocentes ejecutados como supuestos guerrilleros. Inscripción dice en tzeltal y español: asesinados por Estado que fabricó mentira de que eran insurgentes para justificar su eliminación y el robo de nuestras tierras. Que su memoria exija que nunca más gobierno tenga poder de inventar enemigos para justificar represión. Conclusión y llamado urgente a la acción. Esta historia revela uno de mecanismos más insidiosos de represión estatal: fabricación de amenazas para justificar violencia. No es suficiente para Estado simplemente reprimir. Necesita narrativa que haga represión parecer legítima, necesaria, patriótica. Entonces fabrica enemigos, planta evidencia, extrae confesiones mediante tortura, ejecuta a inocentes, y reporta todo como victoria contra amenaza que nunca existió, excepto en documentos que mismo Estado creó. Y esto no es único a México de los 1980s. Es patrón que se repite a través de historia y geografía. Estados Unidos fabricando amenaza de armas de destrucción masiva para justificar invasión de Irak. Colombia fabricando falsos positivos, ejecutando civiles y vistiéndolos como guerrilleros muertos para inflar cifras de éxito militar. Guatemala fabricando amenaza comunista durante los 80s para justificar genocidio de población maya. Argentina fabricando subversivos durante dictadura para justificar terrorismo de Estado. Mecánica es siempre similar: identificar población que es obstáculo a intereses de élites, usualmente población indígena en tierras valiosas. Fabricar evidencia de que son amenaza a seguridad nacional. Usar amenaza fabricada como pretexto para represión. Desplazar población. Entregar tierras a corporaciones. Y población general frecuentemente apoya represión porque confía en narrativa oficial de que Estado está defendiéndolos contra amenaza real. Lo que hace caso de Nuevo Amanecer significativo es que mentira fue expuesta completamente, que evidencia de fabricación se volvió indiscutible, que perpetradores fueron forzados a admitir que habían inventado amenaza. Pero incluso con verdad expuesta, justicia fue parcial y tardía. Durazo cumplió solo 4 años.
Mayoría de participantes nunca fueron castigados. Víctimas recibieron compensación pero no verdadera rendición de cuentas. Y patrón de fabricación continuó en otros contextos. Ahora, escúchame con atención total y absoluta. Tengo 176 suscriptores. Necesito 1000 para monetizar. Eso significa que necesito 824 personas más que presionen el botón de suscribirse. Si estás viendo esto y no estás suscrito, te estoy rogando literalmente que suscribas ahora mismo. No cuesta nada. Toma 2 segundos, pero hace diferencia masiva para este canal. Este contenido que acabas de ver, investigación de horas, escritura de calidad profesional, narrativas que exponen verdades que poder quiere esconder, solo puede continuar si alcanzamos monetización. Sin eso, no puedo dedicar tiempo necesario para investigar y producir videos de esta calidad. Entonces aquí está mi llamado directo. 1. Suscríbete ahora. Presiona botón rojo debajo del video. 2. Dale like. Ayuda al algoritmo a mostrar esto a más personas. 3. Activa la campanita. Recibe notificación de próximo video. 4. Comparte. Manda este video a mínimo 3 personas que conozcas que valoran contenido sin censura. 5. Comenta. Escribe los 14 nombres para que memoria permanezca. Pedro, Manuel, Sebastián, Marcelino y otros 10 campesinos asesinados por mentira de Estado. Si cada persona viendo esto hace estos 5 pasos, alcanzaremos 1000 suscriptores en días, no en meses. Y podré hacer video especial que he estado investigando. La historia más explosiva de fabricación gubernamental que jamás hayan escuchado. Caso que hace que Nuevo Amanecer parezca pequeño en comparación. Tu suscripción importa. Tu participación importa. No seas espectador pasivo. Sé parte de comunidad que está construyendo medio alternativo que cuenta verdades que medios corporativos ignoran. Suscríbete. Ahora. Por favor. Nos vemos en próximo video si me ayudas a alcanzar esa meta. Hasta entonces, recuerda, cuando gobierno fabrica enemigos para justificar represión, la única defensa es ciudadanía informada que cuestiona narrativas oficiales y que exige evidencia real. 14 hombres murieron en Nuevo Amanecer porque el gobierno mexicano necesitaba insurgentes muertos para justificar presupuesto. No fueron insurgentes. Fueron sacrificios humanos en altar de presupuestos militares y de codicia corporativa. Nunca olvides. Nunca confíes ciegamente. Siempre cuestiona. Y suscríbete ahora.